¿Se puede exonerar a un criminal debido a sus genes? Después de 11 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto: homicidio voluntario, no asesinato. En la sala del tribunal, muchos quedaron sorprendidos. Yo estaba estupefacto. No supe cómo reaccionar, comentó después el fiscal Drew Robinson en una entrevista con NPR. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas personas sean mucho más violentas que el resto? ¿Es resultado del entorno en el que crecemos? ¿Es la educación que recibimos? Seguro que todo eso tiene que ver, pero resulta que existe otro factor determinante sobre el que además no tenemos ningún control. Hablamos de la genética y más concretamente del gen guerrero. La historia del gen guerrero comienza en 1978, cuando una mujer acude a un hospital de Países Bajos muy angustiada por el historial violento de su familia. Los investigadores obtuvieron muestras de ADN de aquella familia y descubrieron que todos los hombres con historial de crímenes violentos presentaban una misma mutación en el gen de la monoaminoxidasa A. ¿Podría ser esa la causa? Se trata de una enzima que descompone neurotransmisores como la dopamina o la serotonina en el cerebro. Los humanos tenemos varias formas de actividad enzimática y diversas investigaciones sugieren que esta influye en la impulsividad, la agresividad, la violencia y el crimen. Parecía un caso sencillo. Tras una disputa, Bradley Waldrop le disparó 8 veces a la amiga de su esposa. Luego atacó a su esposa con un machete. Su esposa sobrevivió. La amiga no. Waldrop admitió su culpabilidad en los crímenes. Los fiscales en Tennessee lo acusaron de asesinato e intento de asesinato en primer grado. Si se le declaraba culpable, era probable una sentencia de muerte. Pero entonces el equipo de defensa pidió un análisis científico. Resultó que Waldrop tenía una variante inusual del gen MAOA, monoaminoxidasa A, conocido por algunos como el gen guerrero, debido a su asociación con conductas antisociales, incluida la agresión impulsiva. Un científico forense testificó que la configuración genética de Waldrop, combinada con el abuso que había sufrido en su infancia, le había causado un mayor riesgo de comportamiento violento. Para muchos observadores, esta evidencia tuvo un papel crucial en el caso de Waldrop. El jurado indicó posteriormente que la genética influyó en su decisión de declararlo culpable de homicidio voluntario en lugar de asesinato. Un mal gen es un mal gen, comentó un miembro del jurado a NPR. Pero la situación es más compleja. El caso de Waldrop es uno de varios en los que la genética o la evidencia neurocientífica, como un escáner cerebral, parecen haber influido en las decisiones judiciales. Los investigadores han expresado preocupaciones sobre esta tendencia, en particular porque la ciencia es relativamente nueva y no ha sido plenamente probada, argumentando que es potencialmente vulnerable a ser mal utilizada por el sistema de justicia penal. Varios estudios sugieren que la realidad es más matizada. ¿Qué sabemos sobre los jueces y jurados que analizan evidencia científica, como la genética, en los tribunales? ¿Realmente tiene tanto impacto como algunos piensan? Es difícil saber qué influye en una sentencia penal. Lo que sucede en un tribunal se queda en un tribunal. Los registros de los procedimientos legales a menudo están incompletos e incluso los casos detalladamente registrados pueden revelar poco sobre el efecto de una pieza de evidencia, incluido un diagnóstico genético o neurocientífico, en un juez o jurado. Estos casos son extremadamente complicados. Muchos factores están involucrados, dice Deborah Dinow, profesora de leyes en la Universidad Fordham en Nueva York. La neurociencia es una de quizás 50 variables presentadas a un jurado por parte de la defensa. La evidencia genética y neurocientífica a menudo se presenta junto con otros factores, el abuso que el acusado sufrió en su infancia o la historia familiar de problemas sociales. Así que es esencialmente imposible saber si es el único factor decisivo durante las deliberaciones. Realmente no sabemos cómo la gente toma sus decisiones, dice Dinow. Es probable que ni siquiera los jurados lo sepan, agrega. Como los tribunales son un entorno difícil para estudiar los efectos específicos de la evidencia genética o neurocientífica, algunos investigadores están tomando un enfoque diferente. Han comenzado a llevar los casos criminales a los laboratorios. Cada jurado debía decidir qué sentencia recomendar para el delito de asalto con arma mortal. Nicholas Skouries de la Universidad de California, Irvine, y Paul Applebaum de la Universidad de Columbia, pidieron a 640 voluntarios que representaran a la población estadounidense que actuaran como jurados virtuales.
Skurich y Appleblum modificaron varias variables presentadas a los jurados virtuales, si el acusado era joven o adulto, la gravedad del asalto, la explicación del abogado defensor para el asalto, y si, por ejemplo, el acusado tenía una configuración genética que se pensaba podría predisponerlo a una conducta impulsiva. Los jurados sugirieron sentencias significativamente más cortas si el acusado era joven o si el asalto era menos grave. Pero las explicaciones genéticas para la conducta del acusado no hicieron ninguna diferencia en la duración de la sentencia. Los tribunales reales quizás tampoco se ven típicamente influenciados por la evidencia neurocientífica. Paul Catley y Lisa Claden de la Universidad Abierta del Reino Unido analizaron 84 apelaciones contra condenas presentadas en cortes de Inglaterra y Gales. Concluyeron que solo 22 de estas apelaciones fueron exitosas aparentemente debido a evidencia neurocientífica. Con más del doble de las apelaciones, 59, no tuvieron éxito incluso con evidencia neurocientífica. DINOU no está sorprendida con estos hallazgos. Ha estudiado cientos de casos de las Cortes de Estados Unidos en los que se presentó evidencia neurocientífica. Nunca he podido concluir, incluso después de 800 casos, que la neurociencia haga una diferencia, dice. Solo podemos especular cuál es la razón. El año pasado, Skurich y Appleblum sugirieron que las complejidades de la evidencia científica podrían ser incomprensibles para la persona promedio y que ésta simplemente ignora ese tipo de evidencia cuando se sienta en un jurado. James Tabery, profesor de filosofía de la Universidad de Utah en Salt Lake City, tiene una explicación diferente. James Tabery piensa que la mayoría de la gente tiene dificultades para creer en la evidencia científica. Por ejemplo, simplemente puede parecer demasiado inverosímil que algo tan tangible como nuestra conducta pueda explicarse con algo tan intangible como nuestros genes. Existe una alternativa. Es posible que la evidencia genética realmente afecte las sentencias, pero simultáneamente empuje la decisión en la dirección opuesta, cancelándose a sí misma. La razón es la siguiente: si se le dice a un juez o a un jurado que una explicación genética o neurológica subyacente explica parcialmente la conducta de un acusado, estos podrían decidir que una sentencia más leve se justifica porque el acusado está a merced de su biología. Pero el juez o jurado entonces pueden decidir que se requiere una sentencia más severa para mantener al acusado fuera de las calles. Porque su biología hace más probable que éste vuelva a cometer un crimen. Tabery piensa que este efecto neutralizante puede ocurrir parte del tiempo. Pero indica que hay algunas situaciones en las que el equilibrio entre los dos factores puede cambiar, lo que significa que la evidencia científica en realidad afecta al acusado. Después de llevar a cabo más estudios, Tabery deduce que en ciertas circunstancias, en particular cuando es probable que el acusado pase un tiempo limitado en prisión y después vuelva a integrarse a la sociedad, la evidencia genética o neurocientífica puede hacer una gran diferencia en la corte. Y puede llevar a sentencias más severas. Esta idea claramente se opone a la conclusión de DINOU de que la evidencia genética o neurocientífica no parece tener un rol decisivo en la corte. DINOU cree que ha habido fallas en los estudios que Tabery y sus colegas han realizado. Por ejemplo, dice que eligieron un trastorno, psicopatía, que, en sus propias palabras, es un diagnóstico con mucho estigma, y que, se dijo, era incurable. Eso pudo haber alentado a los participantes a pensar en el peligro que el acusado podría presentar para la sociedad en el futuro. Pero volviendo al caso de Waldrop, aseguró en realidad una sentencia menos severa debido a la evidencia genética, parece difícil de argumentar. Los estudios de DINOU sugieren que no, los de Tabery muestran que éstas incluso tienen el potencial de conducir a más, no menos, sentencias severas. Pero este contexto puede quedar omitido cuando casos notorios, como el de Waldrop, se discuten en los medios. Es fácil tener la impresión de que los criminales peligrosos rutinariamente escapan castigos más duros gracias a que sus abogados defensores utilizan la genética y la neurociencia como su mejor carta. La realidad puede ser mucho más mundana. Lejos de estar revolucionando el sistema de justicia penal, DINOU piensa que la genética y la neurociencia simplemente se están haciendo un espacio en el arsenal existente de herramientas científicas que los abogados defensores o los fiscales pueden utilizar para presentar un caso. El público en general quizás es más reticente a la fascinación de la ciencia de lo que mucha gente suele pensar.